ser doblete para Carlos Correa. La montaña, Adriana Díaz con la victoria. La Cartagena, eran muchas y parió la abuela. ¿Qué está pasando? Oye, no nos esperaban hoy, ¿verdad? No. Día irregular, pero estamos aquí. Así que... Ay. Bueno, Papi Bodega. Oye, edición especial. Hoy tenemos una entrevista bien especial, ¿verdad? Para nosotros. Y si usted cliqueó, es porque ya usted sabe de quién vamos a hablar. Pero tranquilo, no se desespere que él viene por ahí. Papi Bodega, wow. RD, orgulloso de este ser humano, representando los colores de su bandera a nivel internacional con lo que es el deporte del voleibol. Vamos a hablar con él porque no es inusual, ¿verdad? Ya nacen con un bate en la mano, ellos son peloteros, y que esté un jugador de voleibol con el calibre en la rama masculina de este caballero, pues se sale de la norma. Así que por eso estamos trayéndolo aquí, Papi Bodega. Así que, hay unos pajaritos por ahí que dicen que tiene arte culinario, hace buenos postres, tiene talento para los karaoke, canta bien. Espérate, lo que estamos trayendo aquí es un artista. Así que nada más y nada palabra. Así que con eso dicho, gente, nada más y nada menos, Angel Mieses con nosotros. ¡Wow! Qué duro. Angel, papá, ¿cómo estamos? ¿Estás bien? Todo bien, gracias a Dios, familia. Gracias por la bienvenida. Mira, veo que me conocen de verdad. Oye, había que hacer la tarea. Había que hacer la tarea. El mister es duro haciendo esa asignación. Había que hacer tarea. Estar con ustedes y ese soy yo. La verdad, ese soy yo. Pienso que soy una composición de muchas cosas y creo que es lo que nos define como personas. Hacer duro, cosas distintas y es verdad que sí, tratar de hacerla bien. Duro. Eso es importante. Oye, Angel, ¿dónde estás ahora mismo? ¿Dónde te encuentras? San Sebastián. Uy. Acabamos de entrenar justamente hace, yo pienso que 20 minutos, 25 minutos. Wow, qué duro. Oye, te queremos dar las gracias que hayas sacado de tu tiempo para estar con nosotros en esta entrevista, en verdad, para este podcast. Nos llena de mucho honor que tenerte a ti. En verdad que eres un baluarte del deporte. Vemos, cuando leo el historial tuyo, digo, wow, este chamaco en verdad que le ha dado duro a este deporte y que es algo, ¿verdad? Como decimos, pues es un deporte que no... Para República Dominicana, para los dominicanos, usualmente cuando hablamos de República Dominicana de deporte, pensamos rápido en un bate, en un guante y sí, definitivo. Definitivamente es una historia bien, yo diría que contra la corriente, en cierta manera. Sí. Y más del lugar donde provengo, que nos vamos a dar cuenta a medida vayamos teniendo esta conversación. Perfecto. Qué duro. Antes de empezar a las preguntas, ¿verdad? Del deporte, queremos que le digas al público y nos, ¿verdad? Y a nosotros quién es Angel, de dónde tú vienes, tu familia, tu crianza, que nos hable un poco de ese background, de dónde. Claro. Para que la gente vaya. ¿Cuáles son tus desde raíces? Cero? Pues mira, Angel Mieses es un joven nacido en San Cristóbal, específicamente en Jaina, en la República Dominicana. Ya. De familias con raíces profundamente cristianas. Wow. Criado en la iglesia. Llego al voleibol, pienso que por casualidad, más adelante me doy cuenta que no, que es un tema de herencia, donde descubro que mi abuelo jugó voleibol y ni siquiera mi mamá lo sabía. Pero porque siempre me preguntaba que por qué el talento, porque yo no entrené voleibol como otras personas. A mí se me dio el voleibol específicamente mirando, porque quien jugaba voleibol en mi casa era mi hermana.
Hablaban ahorita de que era algo contra la corriente, que un joven se destacara en el voleibol, específicamente en la República Dominicana, y yo lo quiero segmentar un poquito más y llevarlo específicamente al lugar de donde soy, en Jaina. Perfecto. Jaina es una tierra que quizás ustedes no conocen, pero de grandes peloteros como David Ortiz, Melquis Cabrera y otros grandes peloteros allí, aparte de que tenemos el desarrollo del baloncesto como un ente bien particular. El que juega voleibol, específicamente en la República Dominicana, llega después de haber pasado por esos dos deportes. Ok. Por eso el desafío tan grande de no tener tantos voleibolistas como que profesionales, porque llegan después de cierta edad, y para mí yo pienso que el voleibol es un deporte que tiene que ver mucho con las repeticiones para perfeccionar. Y cuando llegan ya tan adultos, se nos hace un poquito más difícil. Y si te fijas, pues tenemos como que una técnica bien diferente a cómo se juega en otros países, porque la técnica de nosotros muchas veces no es la parecida. Si tú ves jugadores como que de Estados Unidos, de Puerto Rico, otros lugares, la estructura en base a la técnica es bien parecida entre todos. Nosotros como que todos tenemos técnicas diferentes, porque al llegar ya más grande, como que adoptamos los patrones que aprendimos de alguna manera mirando. Y ya desaprender para aprender como que está difícil. Esa es parte del proceso, sí, definitivamente. Yo creo que nos hemos dado bueno porque hemos perfeccionado lo que aprendimos quizás mal, lo utilizamos para bien y nos ha funcionado, que es mi caso específicamente. Duro. ¿Jugaste otro deporte antes de empezar el voleibol? Traté. Okay. ¿Cuál trataste? Porque específicamente en mi familia, el deporte del voleibol no, como te dije, no existía. Y en República Dominicana tenemos el desafío como tal de que el voleibol es exclusivamente marca para mujeres. Y hay un desafío entonces ahí que tiene que ver con género, que si tú haces voleibol, pues ya tú sabes lo que se comenta. Claro. Sí, entonces es un desafío, y específicamente para mi familia era bien duro porque tengo primos, tengo hermanos que son profesionales en el tema del béisbol, y otros que se destacan en el baloncesto. ¿De dónde salió el voleibol a este muchacho? Yo iba a las prácticas de baloncesto, que la cancha específicamente estaban al lado, cerca, y yo me escapaba para ir a jugar voleibol. Entonces, a la esposa del entrenador que nos daba la práctica, ellos vivían frente a la cancha de voleibol, y ella me decía como que tienes que venir a la práctica. ¿Por qué no vienes a la práctica? Porque desde pequeño como que no era el bueno en el baloncesto, pero era el que hacía la oración en el grupo. Importante. Que siempre estaba como que cuando faltaba se daban cuenta, y la señora siempre me preguntaba, y yo le dije, hasta que un día le dije como que mira, lo que me gusta es el voleibol y yo me voy a dar bueno. Yo ni siquiera sabía lo que le estaba diciendo. Ni siquiera sabía lo que estaba diciendo. El fin era que yo iba a una práctica que era completamente de niñas. Y me daban un balón porque molestaba mucho. Como que mira, métete ahí debajo de la grada, y ahí yo hacía lo que ellas hacían en la práctica, y me ponía a bombear yo solo, a pegarle a la pared, y aprendí. Ya cuando entonces faltaba una niña, me llamaban, vente para completar aquí, ponte aquí, haz esto, y así, hasta que de alguna manera participé en unos juegos escolares, que entró un equipo de voleibol justamente porque yo empujo al míster, como que para que no me ayudara. Y completé el equipo de voleibol con los primos que jugaban baloncesto. Y como ya había pasado la temporada de baloncesto y venía el voleibol escolar, hicimos un equipo, no sé cómo me destaqué, y ahí como que la gente comenzó a tomar el tema un poquito más en serio y a darle carácter. Ya a los 13 años, ya entonces yo estaba perfilándome para jugar en una selección infantil de mi provincia, San Cristóbal, y ahí entonces es que recibo la invitación para participar de la selección. Muchas piedras, porque estamos hablando de una sociedad, y específicamente me toca a mí decirlo, muchas carencias. Y yo tenía que viajar desde San Cristóbal hasta Santo Domingo, que quizás posiblemente ustedes no conocen la distancia, pero aproximadamente 1 hora. Un niño adolescente que no podía tener la compañía de mi mamá.
y yo viajaba con la grande Brenda Castillo, porque somos del mismo pueblo. Ay, Y papá. Cándida Arias y otras muchachas que iban desde mi pueblo a Santo Domingo y teníamos que tomar autobuses para llegar, autobuses públicos, hasta que en algún momento hicieron el metro de Santo Domingo y ya nos quedaba un poquito más cómodo porque el metro tenía una parada específica en el Centro Olímpico y viajábamos en un autobús hasta la parada del metro y de ahí como que el metro para llegar. Pero estamos hablando de que todos éramos adolescentes. Eran niños, claro. El grupo de ellas, que eran hembras y estudiábamos en la misma escuela pública, Brenda específicamente estudiaba con mi hermana y yo, viajar, salir de la escuela para hacer ese viaje casi todas las tardes. Wow. Y esa es parte de la historia. Después Mira, que en una motora tenía que viajar más adelante con mi tío, hacer ese trayecto casi de una hora y media. Ya una motorita, tú montado atrás ahí con él. Exactamente. Diantre, esa es dura. Imagínate los días de lluvia. Sí. Había que parar, esperar que parara la lluvia. Wow, esos sacrificios, eso era un querer el sacrificio. poder. Hay que quererlo, hay que quererlo. Y sin contar los días de carencia que cuando me tenía que ir en el autobús, en casa no había para pagar ese autobús. Wow. Y si había decisiones de que mi mamá iba, había que elegir si mi mamá iba o yo. Y fue bien duro, fue bien duro. Wow. Ven acá, ¿y cuándo fue que entonces tú descubriste esa pasión por el voleibol, que tú dijiste, papi, esto es lo mío a esto? Mira, fíjate, yo desconocía, como que aprendí el juego, yo no tenía la seriedad ni la convicción de que iba a ser la persona que está hoy frente a ustedes. Como que lo hacía por diversión y porque había como que una chispa adentro que yo sentía que había como que una luz al final del camino. Recuerdo que por casa, en la cancha donde practicaban las niñas, hacían una guerrilla, pero era de hombres adultos ya, como que... Y ahí entonces comencé a tener un poquito más de exposición. Me comenzaron a introducir en ese grupo de personas adultas que jugaban, yo siendo un niño, y ellos tenían una guerrilla y de repente en el municipio donde nosotros vivíamos se hacían interbarrios, se hacían juegos así, y como que comencé a mezclarme entre ellos. Ellos decían como que este niño tiene talento y va a ser bueno. Comenzaban a decirme como que vas a ser libero. Yo desconocía totalmente qué era. Ok. Me encantaba pegar la pelota. Todavía me gusta pegarle. Siento como que se me da un poquito bien. La estatura no me ayuda mucho, pero lo hacemos de vez en cuando y como que la gente siempre vio eso que posiblemente yo desconocía o yo no veía en ese momento. Wow. Ya cuando tengo 13 años, que iba a cumplir 14 años, que hacen una convocatoria para unos juegos que venían para Puerto Rico específicamente, juegos escolares internacionales del área del Caribe, y me invitan, no pude venir para esa fecha. Y creo que ese mismo año se hizo un torneo juvenil U19 en México, Guadalajara. Y así, teniendo 13 años, yo estuve en el equipo. No fui el libero principal, pero sí estuve en el equipo. Y ahí es que me enamoro del voleibol. La experiencia. Comienzo a ver jugadores como León, Wilfrido León, que jugaba para ese tiempo con Cuba. Comienzo a ver un libero de Canadá, que en ese momento para mí fue una referencia. El equipo de Puerto Rico, que fue bien bueno. Hoy en día comparto la cancha aún en contra con muchos de esos jugadores de esa generación que participó en esos juegos. Y así, entonces ahí comencé a decir como que de verdad yo estoy aquí. Y no sé, fueron muchas experiencias bien bonitas. Te puedo decir que antes de ir a esos juegos, en Dominicana la manera de hacer la selección es un poquito diferente aquí. Se hace una preselección, en ese momento se hacía una preselección bien amplia de alrededor de 80 niños y nos reunían a practicar en el Centro Olímpico desde viernes a domingo y nos enviaban a casa a estudiar, como que y regresaban, porque venían los muchachos de las diferentes provincias que eran lejos, como que Santiago, Vallaguana, Barahona, y estábamos todos concentrados allí esos fines de semana, cuando venían esos eventos como que 3 meses antes. Y todos los fines de semana iban recortando el equipo.
Y allí yo vi como que muchos de mis compañeros en algún momento llorar porque no iban a estar, otros que era bien duro, yo diría que era un casting bien duro. Y al final estuve en ese grupo y no sé cómo te explico. Fue bien bonito porque me enamoré del voleibol y comienzo a ver como una luz al final del camino que yo decía, pues quizás aquí hay una brecha que si me doy bueno, pues esto puede servir para yo ayudar a mi familia. Vale, y es el deseo que le impregna el deportista dominicano y la gente pregunta por qué la entrega, porque muchas veces se dan buenos en lo que hacen. Y yo pienso que la necesidad de alguna manera hace que el deportista específicamente dé ese salto. Esa es la vía. Sí, muchas veces la vía. La carencia como tal de muchas cosas te permite decir, yo tengo que ser bueno para. Porque cuando lo tengo todo de cierta manera, pues lo hago a veces por el empuje de que papá y mamá quieren que yo lo haga, no necesariamente, porque yo lo quiero hacer. Sí, no, y cuando nace ese sentimiento aquí que no, yo lo quiero hacer porque ayudar a mi familia. Esta es la vía que yo tengo. No, muchacho. Yo específicamente soñaba con el voleibol. Mira eso. Todavía de adulto, a veces estoy durmiendo y hago movimientos de reacción como que si estuviera jugando y me despierto cuando me doy el cantazo en la cama. Pero yo te voy a decir algo. Esa posición de libero específicamente, no me sorprende que tú me estés diciendo eso. El Papi Bodega y yo lo hemos hablado en sinnúmero de ocasiones. La complejidad del voleibol y en la manera que esa gente le pega a la bola, en la manera, a la velocidad que esa bola sale. Son solo 3 toques, gente. Esto es recibir, acomodé, ataqué. Y que ese libero sepa, ese tipo de 6'6", tiró la bola brincado, le pega a 100 millas y tú sabes que esa bola va a caer en tus manos, Angel, para darle el pase, que caiga en la 3. ¿Cómo te diría la palabra? La gente habla de la física. Yo pienso que ahí se pierden un poquito los estribos en el tema de los cálculos, las métricas. No, papá. Es que muchas de las cosas se hacen por instinto y reflejo. Instinto. Ya está. Pero la velocidad del voleibol y cada día va en aumento porque estamos hablando de que progresivamente la estatura ha cambiado por completo el juego. Estamos hablando de que en mi equipo de la República Dominicana tenemos un joven de 19 años con 7'2". Wow. ¿Qué? Estamos hablando de que hay jóvenes específicamente de 6'7", 6'8". Y entonces, aparte de eso, muchachos que tienen la capacidad de hacer un saque jumper que la velocidad viaja a 80 millas por hora, pero cuando tú le pones 80, 85, 90, 100 millas por hora, más el salto que la persona... No, papá. Mucho que es de la línea de saque, pero cuando tú calculas, el tipo se está lanzando el balón dentro de la cancha. Claro, definitivo. Y tú tienes que recibir. Te resta, para el tiempo de reacción, te resta espacio, te resta pies. Cuando tú te metes en eso, está a otro nivel. Te resta espacio y creo que la posición es una de las posiciones más complejas. Yo pienso que todo tiene su grado de dificultad en el voleibol, pero recibir como tal es bien difícil. Y es tú crear dentro de todo una primera oportunidad para tu equipo. Definitivo. Para poder realizar otras acciones como la del acomodo y que haya un buen ataque. Sí, wow. Y todo parte de una buena recepción, porque ya hablamos de la defensa, pero la defensa tú no necesitas tanta, yo diría que precisión a la hora de recibir ese balón en la defensa. En la defensa estamos hablando de que tú tienes que solamente levantar el balón hacia arriba. Levantarla. Ajá. Pero en el momento de recibir yo tengo que hacerlo con una precisión, no solamente recibir. De llevar el pase. Tengo que tratar de llevar ese pase a la zona donde mi colocador entonces pueda ejecutar de una manera correcta. Que ya la defensa sería crear una segunda oportunidad. Wow. A mí me encanta, brother. Eso es otro nivel.
Yo diría que el voleibol es lo que yo le digo a la gente, es el ajedrez con una pelota complejo y con una velocidad increíble. Increíble. Tienes que tener mucha creatividad y tienes que leer el movimiento de tu contrario en segundo. Y esa lectura va a partir siempre de el trabajo táctico técnico que haya en tu equipo, cuáles sean los estudios que se hayan hecho previos, de dónde me voy a ubicar para hacer una lectura correspondiente, y si de momento no leí, estar bien ubicado. Que eso ay. Oye, esta es clasecita 101. Papi, no, papi, no, aquí estamos, papi. Jóvenes, niños que están jugando el deporte en Puerto Rico, en Latinoamérica, Estados Unidos, hispanohablantes, para que usted vaya tomando clases y anote. Sí, anote. Sí, es complejo, pero para mí igual sigue siendo una de las posiciones más bonitas. Te da cierta satisfacción a la hora de tú recibir una pelota a esa velocidad y ponerla donde va. El pecho se te infla bien grande. De hecho, los jugadores que no son liberos, que logran hacer y conectar con esa parte de recibir bien y defender bien, saben de lo que estoy hablando. La satisfacción es súper, súper grande. Es como que si yo literal hiciera el punto sin tener que realizar el ataque. Sí, como ser el point guard, como ser el asistente. Oye, ven acá y te pregunto, Angel, siempre jugaste libero, tú te especializaste en esa posición. Pues, fíjate, de niño y todavía en torneos informales me gusta jugar de esquina. La gente le dice que la tengo, se enamoran de esa 4. Que lo hago. Pero ya en el alto nivel y a nivel de selección y lo que estamos haciendo ahora en Puerto Rico, pues siempre he jugado de libero. Especializaste en eso, ok, qué duro. ¿Cuánto tú mides, Angel? 5'8". Yo diría que 5'9", porque creo que después de viejo estoy creciendo, no sé qué es eso. ¡Rayo! Benjamin Button se está poniendo más joven. O sea que tú conoces la historia de Ozzy Antonetti. Pues fíjate. Con 5'7", opuesto a los Chacos de Naranjito, le pegaba esa pelota a otro nivel. Por ahí. No puedes descartar. He estado de coach, he jugado en contra cuando él ha estado dirigiendo a Puerto Rico. Tengo historias muy bonitas, específicamente jugando contra Puerto Rico, cosas que son para mí guardadas en la memoria. Siempre soñé de niño jugar en Puerto Rico. La Liga de Puerto Rico era una referencia para nosotros. En Dominicana, de alguna manera, desapareció la liga que había en los años 90, en los años 2000. Y cuando ya yo ingreso, se jugó como que 2 años en la liga. Después, en 2000, creo que 2018, se trató de hacer la liga nuevamente. Funcionó 1 año. En el equipo que yo participé también salió campeón allí. Y después volvió a desaparecer. Pero la Liga de Puerto Rico siempre fue un referente. Después de que yo comencé a jugar voleibol internacional, fue un referente para nosotros en la República Dominicana. Ok, hablando de... Ya llegaba la señal y veíamos el voleibol de Puerto Rico. Wow. Qué bueno, mano. Y óyeme, ese voleibol de los 90, de los 2000 aquí en Puerto Rico fue, entiendo yo, el pico más alto. Estamos hablando de los Changos de Naranjito, Javier Gaspar, Piqui Soto. O sea, lo que estamos hablando es como que de la época dorada. Del voleibol en Puerto Rico. Así que si ustedes pudieron ver un poquito de eso, ya sabemos por qué el aprecio yo no tuve la dicha de ver esa generación como tal. Okay. Pero en 2014 tuve la dicha de jugar contra Piqui Soto, y a eso era que me refería ahorita. Wow. Mi primer torneo internacional con 17 años, y justamente el día que cumplía 18 años jugamos la final contra Puerto Rico en Veracruz, 2014, por la medalla de oro centroamericana. Wow. Ese fue mi primer torneo internacional con la selección adulta, imagínate. Wow. No, papá. Jugar contra ese equipo que venía desde un mundial, jugadores que eran referencia para mí en ese momento, saber que Piqui Soto estaba rankeado como el mejor o uno de los mejores atacadores del mundo en ese momento. Líder de puntos en el mundial. Justamente ese año ya estaba a punto de retirarse, yo creo que se iba a retirar. Sí. Pero para mí la emoción no me cabía en el pecho.
Y sabes que nosotros jugábamos con lo poco que teníamos, jugadores de alto nivel, eso sí, teníamos jugadores de alto nivel, pero a nivel de recursos, en comparación con la mayoría de los equipos que participaron allí, no estábamos a nivel. De hecho, te puedo testificar que antes de ese torneo nosotros fuimos a una base de entrenamiento a Cuba, donde duramos alrededor de 20 días y fogueamos contra ellos y hasta los juveniles de ellos. Y nosotros no ganamos un set. Oh, wow. En 10 días que fogueamos, no ganamos ningún set. Y estamos hablando de ese equipo de Cuba que venía del Mundial, Puerto Rico que venía del Mundial, Venezuela que venía del Mundial. La mayoría de esos equipos habían participado en el Mundial y nosotros, las expectativas de verdad eran bien bajas y llegamos allí y de verdad la mentalidad cambió después de aquel juego contra Colombia que ganamos 3-1. Dominicana tenía desde antes del 2010 en Mayagüez que no le ganaba a México y ganamos ese juego y pasamos en primer lugar del grupo. Ahí cambió el switch. Todas las expectativas cambiaron. Y tuvimos una semifinal contra un Cuba que tenía un gran equipo todavía en ese momento, Cepeda, tenían un buen equipo, estaba Macías como colocador todavía, estaba el libero blanquito de ellos que tenían en ese momento, que era bien bueno. Estamos hablando de un equipo de Cuba que vino del Mundial y estaba entre los mejores equipos en ese momento. Sí, capacidad mundialista, claro. Y no sé cómo nosotros logramos ganar ese juego 3-1. Wow. Y fuimos a una final con Puerto Rico, que era el favorito a ganar esa medalla, porque ya llevaban 2 años consecutivos. Iban a tener tres periodos ganando ese torneo, hablando de 12 años. Tú sabes que eso se celebra. Claro, sí, pues un ciclo. Y no sé cómo nosotros ganamos ese torneo de manera invicta. Wow. Y yo participé como el libero de ese torneo, teniendo 17 años. Por alguna circunstancia, porque no me tocaba a mí, había otro libero. Ok. Yo acababa de jugar un 23 con el equipo de República Dominicana y había salido como el jugador más destacado en mi posición en ese torneo que se hizo en Cuba. No te puedo decir específicamente qué fue lo que pasó con el libero en ese momento. Ellos fueron a algo de entrenar en Tijuana y no sé qué fue lo que pasó y me llamaron. Pero la historia es bien larga porque si te cuento, semanas antes de ese torneo falleció mi papá. Wow. Y estaban las dudas en casa de que si iba o no iba al torneo. Y el profesor tuvo que tener una conversación directa con mi mamá, ir a casa, hablar con ella. Y lo vieron como una salida o distracción. Ellos lo vieron como más como una distracción para mí realmente. Y pienso que de alguna manera sirvió para valorizar ese momento. Te testifico que yo viví una de las experiencias más maravillosas. No sé si ustedes pueden de alguna manera percibir. Nunca creí en las cosas paranormales hasta ese momento. Te puedo decir que llegué a Veracruz y en uno de los juegos yo miré a la grada y no sé por qué razón vi a mi papá sentado allí. Wow. Y porque era como que el motor. Cuando todo el mundo iba en contra de que yo jugara voleibol, pues mi papá decía, haz lo que a ti te gusta. Sí. Y era el único como que sí estaba de acuerdo en que yo hiciera lo que a mí me gustaba. Porque tenía el tema de que la gente no quería que yo jugara voleibol, específicamente en mi familia. Pero papi como que siempre fue... Y ese día como que sentí una aprobación de que yo decía, pues las cosas van a salir bien. La validación. Sí, wow. Sí. Así que, mira, Angel, te pregunto, ya que estamos hablando de la selección de República Dominicana, has representado tu país, ¿cómo tú consideras que se está trabajando el voleibol en República Dominicana en el sentido, tienen una formación desde niños, tanto ¿verdad? Masculino como femenino, tienen un programa, tienen una secuencia? ¿De qué manera se trabaja el voleibol en República Dominicana? Mira, el programa de selecciones existe. Tiene un poquito más de estructura por el tema del apoyo en el lado femenino. Sí, ahí son las reinas del Caribe. Caribe, y aparte de eso tienen un gran patrocinador. Estamos hablando de Cristóbal Marte. No es el caso específicamente de nosotros. Sí, el programa existe. Como te decía, tenemos un desafío bien amplio con respecto al tema de los varones,
porque el voleibol, como te decía, en República Dominicana es marca país exclusivamente para mujeres. Ya. Y el desafío es, como te dije, llegan los niños o los jóvenes después de... Hemos tratado de cambiar la historia con lo poco que tenemos y lo siento ese lo machismo, mucho. esa historia, ese background de machismo. Esa historia, por lo poco que hemos tenido, hemos hecho grandes cosas. Estamos hablando de un equipo que carece de muchas facilidades y hemos estado en mundial. Por primera vez participamos en un mundial en Italia en el 2018. Como te mencioné, la medalla de Veracruz en el 2014. En El Salvador acabamos de ganar la medalla de plata. Y vamos por primera vez a un juego panamericano en Chile el año pasado. Y a todo eso estamos rompiendo como que esa barrera. Y hoy en día están llegando muchos jóvenes, como lo que te dije, con la estatura correspondiente. Pero aún así necesitamos que el programa se comience a trabajar desde edades más tempranas. Para lo que por eso te pregunto, exacto. La depuración de la técnica, la limpieza, lo que se llama la pasión, que ese joven comienza a conectar con el juego y que cuando llegue a ciertas edades conozca realmente cuál es la estructura y qué debo de hacer, porque ya en cierto nivel, después de que tú pasas para mí la edad de 16, 17 años, ya no se juega el voleibol tanto por diversión. No, ya es competitivo. La parte competitiva. Entonces, a esa edad, tú tienes todavía un joven que posiblemente no te domina el tema del 5-1, pues está difícil. Complicado. Sí. Complicado. Así siento que tenemos cierta ventaja en muchas cosas, porque en comparación, que aunque no me lo preguntaste, en comparación con Puerto Rico, sí, que tiene un poquito más de estructura que nosotros, por no decir mucho más, además de eso sumarle la liga, por lo menos en la liga superior, pero todas las ligas que se juegan a nivel de edades tempranas, que tienen sus ventajas y sus desventajas, que para mí se debería de jugar un poquito menos, pero claro. Pero tienes la maquinaria, tienes la materia prima, que es lo que nos hace a nosotros falta. Tenemos, si tú te vas a República Dominicana específicamente, no tenemos una selección tan amplia, o no tenemos para escoger desde tantos puntos desde el país. Sí. Sin embargo, aquí el voleibol se juega, yo diría que en toda la isla. Aquí se juega, aquí se juega. Y hay torneos. Se juega en toda la isla, se juega todo el año. Sí. Y hay torneos validados por la federación y los del caserío, en todos lados. En todos lados. De barriada, inclusive mucha guerrilla que se juega, panas organizándose para jugar voleibol. Aquí se da eso. Aparte de que tú tienes la liga superior, que te brinda una cantidad de jugadores, un desarrollo que yo diría experimental, que no es lo mismo el desarrollo de práctica que ese desarrollo experimental, que para mí lo que te da el juego, además de que la práctica es bien importante, no te lo da la práctica. Sí, el feel, claro. Como te decía, todo tiene sus ventajas y sus desventajas, porque hablamos de jóvenes que llegan a República Dominicana, que cuando perfeccionan, pues tienen una carrera un poquito más larga que los jugadores de Puerto Rico, porque haber jugado tanto en categorías menores, entonces ustedes tienen muchos jugadores que cuando llegan a edades adultas, entonces tienen muchas lesiones. Claro, se queman, sí. Se queman. Oye, tienes un resumen envidiable, Javi, tanto local como internacional. Ha sido galardonado como mejor defensa, mejor recepción, ha sido mejor libero, Javi, tanto en torneos nacionales como internacionales. La Liga Dominicana, Norseca, Final Four, you name it. Panamericanos, centroamericanos, Javi, ha jugado con las bestias, con todas las potencias. Como pocos liberos, ¿verdad? Han podido hacerlo. ¿Cómo tú te preparas mentalmente y físicamente para tú mantener ese alto rendimiento, ¿verdad? Durante estos partidos internacionales, cuando tú te enfrentas a esas grandes potencias? Como acabas de decir, Cuba, México en su momento. Te voy a decir mi secreto. Espérate, Angel, antes de que empiece. Joven que estás escuchando,
Es tu momento. Saca la libreta, saca el lápiz, que empezó la clase. Que pocas veces lo expongo, pero le voy a hacer un secreto a voces a ustedes. Antes pues, le voy a hacer una anécdota. Yo paré de jugar por un tiempo cuando vine a vivir a Puerto Rico, como por 2 años. Después del Mundial específicamente, jugué 2019, 2020 creo, 2021. Que tú casi eres nativo también, ya tú casi eres nativo. Yo juego nativo aquí en Puerto Rico. ¡Oh! ¡Nativo! Yo pensé que tú jugabas de refuerzo. Pero espérate, ¿cuándo te nativizaron, Angel? Tú estás burlado. Ya, sí, que tú estás recién nativizado. Ay. Ser nativo en Puerto Rico. Y de verdad, aprovecho la oportunidad para darle gracias a Puerto Rico porque me acogió como uno de los de ustedes. Y yo me siento afortunado por el recibimiento tanto a nivel del voleibol, la aceptación que he tenido con la gente. Ha sido increíble para mí. Tienen una parte muy importante dentro de lo que es la carrera de este servidor y como persona. Siento parte de ustedes y qué bueno de verdad ser acogido de la manera que he sido aquí en Puerto Rico. Tengo una familia extendida, como le he dejado saber a muchas de las personas con las que he conectado, y a través de esa persona como que veo el corazón de Puerto Rico y de verdad que bueno. Y respecto a la pregunta que me hicieron anteriormente, que le iba a decir el secreto. Ajá, dime. Cuéntalo. Como te dije de la anécdota anterior, yo duré un tiempo sin jugar como tal, porque estaba en el proceso de naturalización de mis papeles aquí. Y yo decidí no salir del territorio porque tenía que hacer una cantidad de días sin poder salir para hacerme residente. Y fíjate, para ese Final Four que tú mencionaste anteriormente y para el año que regreso a jugar, estamos hablando de casi 3 años sin jugar voleibol a nivel internacional. Wow. Y sin una preparación, porque aquí en Puerto Rico no estaba practicando con ningún equipo. Sí me mantuve haciendo guerrillas, como ustedes dicen, jugando torneos informales. No estaba dentro de mi mente volver a jugar a ese nivel. Sí, el deseo estaba impregnado porque yo decía, todavía pienso que tengo un poquito más que ofrecer. Wow, y veía a mi equipo jugar y como que la chispa se prendía y siempre estaba escribiéndole a los muchachos como que pendiente, que muchas cosas que podían hacer que yo veía, y me comunicaba con ellos. Siempre me guardaron mucho cariño y respeto también, de alguna manera querían que yo volviera, y todos ellos hicieron como que un empuje para que volviera. Resulta que yo teniendo comunicación con el entrenador que está en estos momentos, él me dejó saber que tenía la intención de que yo regresara al equipo, y ahí yo le digo, mira, que no puedo por el tema de los papeles, pero si este año se me da, pues posiblemente puedo estar con ustedes en alguna de las competencias, porque ya tenía, por vista de mi abogada que estaba trabajando el caso de mis papeles, tenía como que cierto tiempo de espera. El tema fue que el entrenador que estaba allá me ayudó a agilizar el proceso, porque hizo que desde la presidencia y el Ministerio de Deportes de la República Dominicana me firmaran una carta para que me dieran un permiso a todo eso. Yo con el temor no quería salir como tal. No quería salir de Puerto Rico porque los días tú querías asegurarte como quiera. Los días que podía salir, pues me lo podían descontar dentro del proceso y tenía que esperar un poquito más de tiempo para hacer eso. Y yo como que vamos a esperar y que ya sé de todo para hacerlo. ¿Cuál fue mi preparación para esa competencia? Y es donde viene tu pregunta. La preparación estuvo aquí. Mental, totalmente. Totalmente mental, y de hacer un juego totalmente sin balón. Un juego sin balón, que es lo que yo le llamo a los jugadores. Wow. Comenzar a estudiar a esos jugadores contrarios, qué hace ese jugador y que yo debo de pararme en cada circunstancia donde ese jugador va a ejecutar de cierta manera. Wow. Y para eso, estudioso del juego, un estudioso del juego. Para eso había que sentarse a ver videos de mi equipo, de esos equipos. El scouting report, report. Entonces, con mi perspectiva como libero. Exactamente. ¿Qué voy a hacer? Ya habían equipos con los que yo había enfrentado, pero imagínate, 3 años después, tú estabas enfrentándote a equipos que tenían plantillas casi totalmente renovadas. Claro. Que había algunos de los jugadores que yo conocía, pero había otros jugadores que no estaban. Y nada,
pues yo llego a ese torneo específicamente un día, el entrenador me dice, vamos a hacer una base de entrenamiento de 14 días en Colombia. Y ellos se fueron a Colombia, y ese día que se fueron a Colombia, mi abogada me llama que ya todo estaba listo. Al día siguiente yo salí para Colombia. Entrené con ellos 12 días, porque el día que llegué ya yo había entrenado y estaba tarde. Entrené con ellos, 11 días, porque el día siguiente salíamos para el torneo de México, que ese día ya no contaba. Y a ese torneo que fuimos del Final Four no pude entrenar. Yo llegué directamente al torneo a México, a jugar. Wow, jugar. Sin entrenar. Tuve más que un día y medio de preparación. Wow. A mí fue tanto el desafío que yo decía, y tuve una conversación con el entrenador, y era parte de la inspiración. Mi equipo, mis compañeros, yo recuerdo que el profesor comenzó con el otro libero que estaba en el torneo, el primer juego, por un tema de respeto a su trabajo y a que él era que estaba entrenando allí. Claro. Y el coach me dijo, pero tú tienes que estar listo para jugar. Y recuerdo que la palabra fue, cuando yo iba a entrar a jugar, tú no tienes nada que demostrar ni nada que perder, porque tú no estás entrenando con el equipo. Lo que tú hagas está bien. Para eso a mí como que me prendió una chispa y yo dije, es cierto, yo no estoy entrenando. Si yo lo hago bien, pues está bien. Y si lo hago mal, pues tengo como justificación. Claro. Que estoy entrenando. Y eso me quitó mucha presión, tanta que tú me preguntas a mí cómo yo logré salir allí, mejor libero, mejor receptor, mejor defensa de ese torneo, que no sé cómo lo hice. No sé cómo lo hice. Entonces, pero eso me devolvió la confianza tanto como jugador. Ahí entonces regresó a Puerto Rico y después, ¿qué va lo que te dije? Que me fui para allá a entrenar los 14 días. Ya esos 14 días fueron para ir a otro torneo. Y tengo la dicha entonces de nuevo salir como un jugador destacado. Y ya desde 2023 hasta la fecha, de todos los torneos que se hicieron a nivel internacional, creo que estamos hablando de 8 o 7 torneos. Entre todo eso, pues yo logré repetir todas las hazañas, la misma hazaña. Wow, tú estás burlado. Sí, eso no es casualidad. Descontando, creo que los Juegos Centroamericanos específicamente de El Salvador, donde los galardonados fueron Denis del Valle, que para mí son jugadores que también son espectaculares, y el libero de Cuba. Pero aún así estamos hablando de que tuvimos una participación como equipo, y yo específicamente una participación súper grande. Estamos hablando que jugamos una final contra Cuba y ganamos, perdimos el juego, pero 3-1 contra un equipo que está jugando en la Liga de Naciones, y nosotros no estamos participando. Sí, a su más alto nivel. Jugamos una semifinal contra un equipo de Puerto Rico que la mayoría de sus jugadores están jugando a nivel internacional. Y es una liga aquí en Puerto Rico, y aún así tuvimos una hazaña. También fue un juego que posiblemente estuvo para cualquiera de los dos, porque jugamos a 5 sets y el juego se paró casi por 2 horas, porque la cancha comenzó a llover y se inundó. Que hablamos de torneos de alto nivel. Estamos hablando de unos Panamericanos del año pasado que participó Brasil, posiblemente no con su equipo A, pero estamos hablando que había una combinación, porque el libero que estaba allí es el principal o el segundo libero de la selección de ellos. Wow. Participó Argentina con su equipo, una mezcla de ese equipo A con jugadores como de Falco, que son jugadores de renombre a nivel mundial. Y yo fui galardonado, y República Dominicana entra por primera vez a unos Juegos Panamericanos. Estamos hablando de una participación que yo pienso que quedaría grabada en la memoria de la República Dominicana. Así que, mano, esto que tú me estás diciendo como que no es congruente a como que no lo tengan con la misma prioridad que tienen al femenino. Ustedes están a pico y pala rompiendo por ahí en competencias internacionales, y, ¿verdad? Podemos identificarlo porque a veces en Puerto Rico suceden esas mismas cosas, y pues los jugadores no necesariamente tienen la culpa. La responsabilidad de ustedes es seguir haciendo lo que están haciendo. Seguir rompiendo, seguir ganando, seguir representando. El gobierno en su momento se dará cuenta. Es algo inexplicable ponerse
en el caso de nosotros, una bandera que carga más de 10 millones de habitantes. Y además de ser una responsabilidad, es como que una pasión, es un sentimiento bien bonito. No sé, es algo inexplicable cuando tú escuchas de alguna manera sonar tu himno a nivel internacional. Sí, te conecta con eso y tú dices, mira, aquí o es todo o nada. O nada. Y de verdad es una sensación bien bonita, pues como jugador no voy tras esos logros como que particulares. Me gusta más sumar ese intangible a mi equipo, de tener siempre los pies bien puestos sobre la tierra. No creo que sea el mejor jugador, como te dije. Aún específicamente dentro de la Liga de Puerto Rico, yo sigo admiración y tengo como referente a muchos de mis compañeros que juegan la posición. Y creo que eso me ha ayudado a mejorar, porque aprendo de muchos de ellos y se lo he dejado saber. Aprendo de muchos de ellos, de la limpieza de su juego, de la técnica con la que ejecutan los movimientos, que posiblemente yo no tenga esa técnica ni los movimientos tan perfectos como ellos lo hacen. Y aprendo. Pero tiene la ejecución. Tiene la ejecución. Gracias a Dios, muchachos. Mira, papi Bodega, voy a aprovechar esa coyuntura. Ok, sabemos que el libero no anota puntos, pero el nivel de responsabilidad por esa recepción y ese pase es absurda. ¿Cómo tú, en tu posición, te encargas de liderar ese lado de la cancha a tus otros 5 compañeros? Mira, se me hizo difícil y creo que he ido aprendiendo, porque es una posición que para mí, cuando obtienes la madurez que requiere la posición, es cuando te das bueno. Y lo digo de esta manera porque vas a ver muchos liberos queriendo hacer más y abarcar más y pierden el enfoque, en el sentido de que aprendí del juego y por orientación de mis compañeros, que tuve buenos mentores. Estamos hablando de Clavito Cáceres, que en algún momento jugó aquí en Puerto Rico, un dominicano bien alto, que también medía más de 2 metros. Estamos hablando de Elvis Contreras, que todavía a su edad sigue jugando a nivel internacional. También jugó aquí en Puerto Rico. Y la orientación siempre fue: lo que está difícil, trata de hacerlo, pero lo que está fácil, no lo compliques. Wow. Lo que está fácil, hazlo más fácil. Lo que está difícil, trata de hacerlo como se puede. Wow. Exacto. Esa es dura. Papá, esos son códigos de vida. Eso es para el deporte. Sí, esos son códigos de vida. Haciendo, he aprendido entonces que haciendo más, a veces como que fallas. Pero cuando te enfocas en que lo poco que te toca, hacerlo y hacerlo bien, pues eso es lo que cambia el juego. La parte de liderar el juego y lo que me corresponde a mí, que es el tema de la recepción y coordinar ese bloqueo para tener una mejor defensa. Antes me costaba un poquito porque yo hablo mucho, como ustedes ven, pero en la cancha no tenía ese dominio, porque siempre me tocó jugar con jugadores veteranos alrededor. Y sí, entonces, que tú no eras tan vocal. Yo era un jovencito que muchas veces tenía más miedo a jugar con mis compañeros, porque no quería fallar, que jugar en contra de otros equipos. Wow. Sí, porque sí. Cuando jugaba en mi categoría, pues yo sentía que al dominar mi categoría, pues con mis compañeros podía transmitir ese mensaje más fácil. Pero como siempre tuve que jugar categorías por encima, ya entonces jugaba con jugadores que eran experimentados y me daba como que miedo decirle: mira, tienes que hacer esto, como con la seguridad que lo puedo hacer hoy. Sí, liderar no se te hacía tan fácil por eso. No me hacía tan fácil por eso. Hoy en día, pues la experiencia, el sentido de que puedo conectar un poquito más fácil con mis compañeros por el cierto grado que quizás la gente tenga de respeto hacia mí. No, claro. El resumen, Angel, hay que respetar los rangos. Sí, pero ¿cómo te explico? Al día de hoy yo pienso que sigo aprendiendo hasta de niños. Claro. Específicamente cuando trabajo a hacer una clínica,
que yo estoy enseñando, yo pienso que sigo aprendiendo. Y creo que esa parte es la que me ha ayudado a estar conectado al juego, a estar conectado Durísimo. a tener pies sobre la tierra, porque cuando te crees superior, entonces ya llegaste. Cuando Sí, definitivo. Cuando te crees que eres el bueno, llegaste, hasta ahí llegaste. Y yo pienso, todavía tengo muchos sueños, hay muchas metas que cumplir. El país de donde vengo, de alguna manera, me dio una gran oportunidad, pero a la misma vez, como te dije, hay muchas barreras todavía que tenemos que romper. Pienso que tengo un canal, soy un puente para otros muchachos que de alguna manera quieren verse con la oportunidad, y quiero seguir creciendo por eso, para allanarle camino a ese grupo de muchachos que... Qué bueno, qué bueno. Y específicamente el voleibol, que es lo que me apasiona, como un referente para hacer, para estudiar, un referente para ayudar a mi familia, un referente para desarrollarme en el deporte, salir de los vicios. Pienso que son muchas cosas las que se pueden hacer desde esta plataforma. Ya está. Dile, papi Bodega. Oye, no, entonces, siguiendo esa línea, siguiendo esa línea, ¿cuáles han sido los mayores desafíos y satisfacciones, verdad, que tú has tenido representando a tu país en estas competencias internacionales? Pues te cuento que el mayor desafío que pienso que he tenido, el Mundial de Italia. 18. Nos tocó jugar con Italia en su casa. Ay, ay, ay. Con un grupo de jóvenes que posiblemente éramos la mayoría sub-23. Un equipo totalmente renovado, Italia jugando con su plantilla fuerte. Te testifico que Iván Saiz se hizo un saque que todavía a la altura de hoy yo lo veo en el video y no sé dónde picó la pelota. Y ponen, tú sabes que allí se miden las millas y el saque pasó a más de 115 millas por hora. Wow. Mi compañero y yo miramos la cara y todavía testificamos de que ninguno de los dos vemos la pelota, casi ni en el video no se ve dónde pica. Wow, sí, eso fue un rayo, wow. Se ve la repetición. Wow. Y aún así tuvimos un gran partido. Estuvimos 23-21 al frente de nosotros. Pero como te ¡Y a dije, rayo! Este es un juego que en los momentos de cerrar amerita experiencia. Y no pudimos cerrar el partido aún defendiendo el balón para irnos nosotros al juego al punto 24. Y no pudimos cerrar el juego. Lo mismo nos pasó contra Argentina, que ahí sí Argentina tenía su plantilla completa. Jugamos contra De Seco, De Falco, el grupo de ellos completo, y estuvimos igual al frente 23-20. No pudimos cerrar el partido. Pero para mí fue un gran reto. Pero como te dije, sigo teniendo en la memoria los Juegos Centroamericanos. Primero porque entro a un equipo, esos centroamericanos de Veracruz, donde yo tenía 17 años, en mi primer torneo internacional, que para la República Dominicana y para toda la área del Caribe es un torneo desafiante. Porque estamos hablando que es un torneo que se hace cada 4 años y allí la gente sale a buscarlo, y Puerto Rico específicamente tiene tradición de ganar ese torneo. De ganarlo, sí. Nosotros no teníamos tantas expectativas, y llego a una primera práctica después, como te dije, de la muerte de mi papá, y el primer comentario de mis compañeros, o específicamente de un compañero que para mí era alguien que yo admiraba mucho en ese momento, todavía le guardo respeto y admiración, pero en ese momento fue muy triste para mí que llegara a la práctica y él se tiró el comentario de que va a ser el líbero de nosotros, pues no le vamos a ganar ni a Trinidad y Tobago. ¿Cómo, Y wow. Yo te puedo testificar que salí de esa práctica llorando. Uno de mis compañeros, imagínate, había una hipersensibilidad en ese momento de que, aparte estoy pasando un duelo, llegar allí después de tantas reuniones, de que me dejaran llegar a la cancha y que este compañero se tirara ese comentario, para mí fue como que bien duro. Y nada, como que tuve un compañero que me dijo, pues eso te va a servir ahora como gasolina para demostrar que tú puedes hacerlo. Amén, así mismo. Y nada, llegamos al torneo y para mi dicha, yo no conocía a ninguno de los jugadores de los equipos que íbamos a enfrentar,
y el primer duelo de nosotros, Trinidad y Tobago. que era uno de los equipos específicamente no referente en el torneo, pero que para mí era un referente por el comentario que ya habían hecho. Claro, ya para ti tiene una referencia. Sí, entonces para mí yo pensaba que era un equipo bueno porque yo no sabía realmente. Y ese juego lo ganamos 3-0. Y yo dije, pues ya se rompió. Ganamos, como te justifiqué, nuestro segundo juego contra Colombia, el tercer juego contra México, después de un tiempo que ya no se le ganaba. Y ahí, que después de que ganamos el torneo, recuerdo que yo específicamente cumplí años, esa persona se acercó a mí, me pidió disculpas y me dijo, textualmente me lo dijo, vas a ser uno de los mejores jugadores de esta área del Caribe y posiblemente vas a hacer referencia en el mundo en tu posición. Wow. Y lo que me estaban diciendo, porque yo llegué a ver entonces, como te dije, referente a Gregory Berríos. Específicamente en ese torneo participó Pedrito Cabrera, el hermano de Arnel, que para mí era uno de los liberos en ese momento que yo vi como referencia en ese torneo para conocer el juego, porque yo era libero pero no sabía lo que estaba haciendo. Claro, tú ibas ahí a defender. Exactamente, estaba Pedro Rangel, Jesús Rangel, perdón, Pedro es el colocador. Y estaba allí, para mí era uno de los jugadores referentes de ese torneo. Fue un gran desafío que todavía guardo en mi memoria y creo que a partir de ahí entonces fue como que la punta de lanza para que me enamorara y creara pasión y comenzar a investigar acerca de esos jugadores, mirar en YouTube qué hacían esos jugadores, los juegos de esa gente y conecté con la posición. Todavía al día de hoy, como te digo, hay muchas cosas que no sé cómo la hago. Porque instinto, reflejo. Sí, y este es un caso de una técnica particular. Se supone que la plataforma en el voleibol tú la hagas bien correcta, que las manos estén bien rectas. No en mi caso particular, yo pongo las manos de otra forma. Pero aprendí dentro de eso a crear una perfección que funcione para lo que yo hago. Claro. Pues para tu forma de hacerlo. Sí, mucha gente ha tratado, justamente entrenadores, de corregir eso. Y yo mismo he tratado de corregir. Pero es como te dije, en el deporte cuesta desaprender para aprender. Sí, definitivo. Y más. Yo trato de ayudar a la gente a que en edades pequeñas aprendan a hacer los gestos técnicos bien limpios. Pero me ha funcionado, no sé cómo, pero me ha funcionado. Definitivo. Así que, apalancándonos de ahí, Angel, ya hemos mencionado básicamente los premios que te has ganado. Ahora la pregunta es, ¿qué significan para ti y cómo esos premios han abierto paso en tu carrera profesional? Mira, significa entrega, disciplina. Significa ver en cada balón que voy a recibir a mi familia. Wow. Significa ver el barrio donde todavía vive mi familia. Significa la pasión y toda la gente que de alguna manera tuvo que ver con este servidor. Significa tanto, que por eso te digo que hay motivos para seguir creciendo. Wow. Posiblemente tú y yo estamos hablando y yo pienso que he logrado mucho y a la vez he logrado tan poco. No busco un reconocimiento particular, pero estamos hablando de que un atleta que posiblemente esté en mi lugar en cualquier otro lugar del mundo tendría otro estatus. Sin duda. ¿Y qué te hace ¿qué te hace, qué te hace sentir, verdad? Que te consideren uno, para algunos el mejor en tu posición, para otros uno de los mejores en tu posición, tanto a nivel local como mundial, que te consideren que tú seas uno de los mejores y el mejor en el área ahora mismo aquí. ¿Cómo te hace sentir eso a ti? Pues mira, nunca me he sentado a ver ese altar que yo diría que tengo con los premios que hay, los reconocimientos. Hay días que los sentimientos son tan cambiantes porque lo veo y me da una satisfacción bien grande. Hay otros días que miro ese reflejo y siento mucha tristeza. Porque, como te dije,
tendría que haber otro estatus. Aún así, No. siento mucho agradecimiento porque dentro de lo poco siento que tengo bastante. Wow. Siento que tengo No, bastante. y yo creo que no hay duda de que has logrado, y yo me atrevo a decirlo hoy, lograr ser ese referente en tu país, que esos niños te vean, conozcan la historia de Angel. Yo creo que no hay duda. Que esa, llegar a muchos lugares y que la gente diga, mira la tinta, porque es un nombre que la gente me dice particularmente. ¿Cómo? La tinta. La tinta. Háblame de eso. Llegó la tinta. Angel Mies es la tinta para muchos. Es un apodo que recibo por un entrenador que teníamos cubano en algún momento en categorías menores en República Dominicana llamado Ciel. Y él decía que tenía un jugador específicamente en su equipo, en el pueblo donde él daba práctica, que le decían ese nombre y que se parecía a mí. Pues me puso ese nombre por, además de mi color de piel, que no tengo mucho que decirte. Y se quedó hasta hoy. Y nada, como te dije, para mí la mayor satisfacción está en ese legado que tú puedes dejar. Ese premio está ahí, posiblemente hay que limpiarlo porque coge polvo. Claro. No sé, hay otros intangibles que son mucho más importantes que eso. Escribir tu nombre para la historia dentro de un deporte que no es referente en tu país, al lado de tantos jugadores buenos que hemos tenido, aún sin tener esa referencia a nivel mundial, como Héctor Romero, hablar de un Elvis Contreras, que para mí es el mejor exponente del voleibol en la República Dominicana, en cierta manera. Tenemos a Cáceres, como te mencioné, y estar al lado de esos grandes en algún momento, Cristian Cruz, otros jugadores, era algo que en algún momento yo no me lo esperaba, pero pienso que va a llegar en algún momento. Pienso que por la trayectoria que he tenido, en algún momento, cuando sea un poquito más adulto, que siempre critico eso, de entrar al Salón de la Fama, quizás cuando te quedan tan poquito tiempo para claro. Pero peor es que te unan cuando te mueras. Sí, eso sí es triste también. Eso sí que es triste. Eso sí es triste también. Pero creo que en algún momento he hecho tanto con lo poco que he tenido que se ha escrito parte de ese nombre en la historia con una tinta que yo pienso que posiblemente va a ser imborrable. La tinta. Mira, wow. La tinta, te voy a hacer una pregunta, tinta. Tú vienes de jugar en RD, Estados Unidos, Puerto Rico, has tenido entrenadores cubanos. Te pregunto, ¿cómo ha sido para ti adaptarte a estas diferentes, ¿verdad?, países y culturas deportivas que tiene cada país diferente? Pues cada oportunidad la veo como un desafío. Lo que sí me ha funcionado, y específicamente aquí en Puerto Rico, me funcionó bastante el tema de que yo, además de que me hago parte del equipo como tal de una vez, fue la acogida entre mis compañeros. Sentí que llegué a una familia en San Sebastián y eso me ayudó bastante. Adaptarme en otros lugares, como cuando jugué en Estados Unidos, la liga que estuve jugando en algún momento, fue un poquito desafiante en base al idioma, pero estamos hablando de que el entrenador era el libero de Irán en algún momento. Y era una emanencia del deporte, y estaba como asistente el entrenador de UCLA, que son coaches que son súper buenos. Específicamente ese coach de UCLA está como asistente también de la selección de Estados Unidos. De Estados Unidos, wow. Y aprendí mucho a depurar, más que el juego, mi mente, en el sentido de que si habían dudas de que yo podía estar allí, pues yo comencé a ver en los ojos de mis compañeros el que veían que yo tenía talento. Entonces yo comencé a mirar para adentro y decir, ellos no pueden creer más en mí que yo. Claro. Y yo creo que eso me ha ayudado bastante. Eso me ha ayudado bastante. Qué duro, qué duro. Entonces,
¿Qué te motivó a unirte a los Caribes de San Sebastián? La motivación. ¿Cómo tú describes tu experiencia aquí en la liga también? La en motivación Puerto no Rico? nace de un día para otro. Te digo que conecté, y si te digo voy a decir algo por aquí que se supone que no deba de decir. Ok, me gusta esto cuando me das Sí. Como te dije, yo desde siempre que comencé a darle seguimiento a la Liga de Puerto Rico, mi referencia entre los equipos eran los Changos de Naranjito. Papá, pero es que yo no te puedo culpar. Sí. O sea, yo no te puedo culpar. Además de eso, cuando juego en República Dominicana, como te dije, el último intento que tuvimos como Liga Superior, quien asiste dentro de mi equipo, quien nos dirigiera a Warner Pacheco, el brasileño que es coach asistente de la selección femenina de la República Dominicana. Ok. Lo asistía a él en ese equipo, era Congi, quien asiste en algunos momentos a Yamil aquí en Puerto Rico. Congi estaba con nosotros porque su esposa es dominicana. Es dominicana. Mira para allá. De alguna manera él pasaba mucho tiempo con nosotros allí, y tenía influencia en nuestro equipo, y él era el asistente. Que ya yo tenía como que cierta percepción de que además de ver a Naranjito allí en el equipo, pues estaba al lado con alguien que era de Naranjito. Ya. Recuerdo que cuando le dije, mira, yo voy a estar en Puerto Rico, la respuesta fue: en el momento que tú vayas a jugar, tú vas a jugar con Naranjito. Entonces, te comprometió. ¿Cuántos años tú llevas jugando en la liga? Este sería mi segundo año. Tu segundo año. Angel, wow. Angel, ok, tu referencia era Naranjito, ok, pero tú llegaste a San Sebastián. En San Sebastián se desayuna, se merienda y se cena, se respira voleibol. Pueblo de cultura. Esto es, y sin duda me atrevo a decirlo, la mejor fanaticada de todo. Hermano, son duros, porque es cultura. Y se siente en el ambiente desde que comienza la práctica. Tenemos gente sentado allí en la práctica en muchas ocasiones. Tú sales a la calle y la gente dice... Porque sus prácticas son abiertas siempre, Angel. ¿Son abiertas? Pues, son abiertas, puede llegar cualquier persona. Cool, súper. Y la gente... También parte de lo que hace que San Sebastián sea tan tradicional es que no hay mucho que hacer. Y la gente, claro, y la gente va a la cancha. Entonces, tú sales a la calle por ahí y la gente te ve como un referente del que juega en el equipo de los Caribes. Tú paras en cualquier negocio y la gente te trata como un jugador profesional. Y eso hace que San Sebastián sea tan distinto en cierta manera, porque por lo menos fue la experiencia que viví el año pasado. Pero sí, llegué a San Sebastián porque conozco a Chaparro dirigiendo un equipo que en ese momento creo que se llamaba Pythons, que estaba representando a Puerto Rico en la liga que se estaba jugando en Estados Unidos. Ok. Y Chaparro estaba como asistente o era el coach, no recuerdo, y alguien le dice a Chaparro: mira, ese muchacho que está jugando allí en Matadors, en el equipo de California, en Libero, está viviendo en Puerto Rico. Y Chaparro me hace un acercamiento y me dice: mira, ¿qué necesitas para jugar la liga? Y ahí como que se me prende el bombillo realmente, como que, mira, pues sí existe la posibilidad. Pero lo veía bien lejos porque yo no sabía ni siquiera cuál era el procedimiento para hacerme nativo. Hasta que comienzo a hablar con mucha gente del voleibol de aquí que me conocía, como que tuve una conversación con Chara Venegas, tuve una conversación con Auri Cruz. Papá, pero es que Angel, él se crió con Brenda Castillo, habla con Chara Venegas. Caballo, las referencias de la posición libero. Tuve cierta orientación con Neira, tuve una conversación. Tuve conversaciones, recuerdo que le escribí a Piki para que me orientara acerca de eso y así tuve como que ciertos acercamientos. Recuerdo que cuando llego a la oficina de Trabanco para el tema de Natal,
y jugar, trabajo, me dicen, mira, ¿quién eres tú que tanta gente habla por ti aquí? Wow, qué duro, qué duro. Mucha gente le había escrito trabajo para ese tema, de que me naturalizaran, de que me ayudaran, aparte de que las gestiones que también estaba haciendo el equipo de San Sebastián para naturalizarme y poder jugar aquí en Puerto Rico. Ok, Angel, antes últimamente que me ha pasado. Ok, antes de... Esto es como un chisme, Fabio Vega. Vamos a chismear rápido. Ok, cuando jalan... Mucho. Óyeme, yo quiero saber esta interioridad, si se puede. Cuando jalan el teléfono, Angel, te quiero en San Sebastián. Ok, cuando esa llamada ocurre, esa conversación ocurre, había un plan trazado, porque sabemos que son campeones back to back. Había un plan maquiavélico de papi, ven, vamos a destruir, vamos a ganar. O fue una llamada genuina, estamos formando esto, vamos a ver qué sucede. O ya había un plan de, ok, Angel, no, tú eres la pieza. Mira, había un plan, y como te digo, yo estaba entre las dos primeras opciones que ellos tenían. Y para esa posición de libero. Porque tú llegaste este primer año, tú viniste a jugar como refuerzo o como nativo ya. Nativo directamente. Yo entré al bote de selección de jugadores y ellos tenían como referencia para elegir dentro de los jugadores que entraban a ese sorteo a Elías, el central de Guaynabo. Sí. Y pues yo que estaba allí como libero. Tú sabes que los equipos de alguna manera hacen acercamiento con los jugadores y quieren saber si realmente tú quieres también formar parte de su fila, porque como yo no te voy a elegir, claro, que de repente no quieras estar aquí. Me hicieron llamadas varios de los equipos como que mira, uno me decía, dile a San Sebastián que tú no quieres jugar allá. Otro, San Sebastián por su parte me decía, mira, estás entre las dos opciones reales. Nosotros, si te dejan pasar, porque ellos no pedían primero, si te dejan pasar, pues tú vas a ser nuestra primera selección. Wow. Y de repente cambió el panorama totalmente y San Sebastián entonces tiene el primer pick de elección. Para mí, ellos iban a elegir al otro jugador que te mencioné. Y de repente me eligieron a mí como el primer pick. Yo estaba en Colombia. Por la diferencia de hora, estaba en esa base de entrenamiento que te comenté. No pude ver la noticia y cuando entro a las redes sociales, todo mi Instagram, todas mis redes sociales, la gente me estaba tagueando que había sido elegido como el primer pick. Tenía entonces llamadas, pero días anteriores ya había tenido conversaciones con algunos jugadores del equipo, específicamente también con Chaparro, de que esto podía suceder. Ok. Sí, que ya había un preámbulo, más o menos. Lo que no sabíamos era qué iba a pasar realmente. Pero ellos analizaron ahí y como te dije, este es un equipo que sale desde el punto cero, referente a la preparación, pensando en el campeonato. Perfecto. Eso me da pie a la próxima pregunta, porque quiero que me hables un poco de ese núcleo en San Sebastián, pero quiero dividirlo en dos. Quiero dividirlo en Chamo Liendo, ¿verdad? Su estrategia, su ética, en la línea, cómo es ese sistema con Chamo y luego cómo se crea esa cohesión de ustedes, Peligrín, tengo Pedro Nieves, Joel García, cómo eso se crea para ver lo que estamos viendo hoy. Y lo que estamos viendo hoy, Papi Odega, por si no lo sabes, ya el plan es el tripit. Ya. Ya son los no hay otro plan. Aquí, ¿sabes? Esta gente es de los que si llega a su campeón fracasaron. ¿Sabes? A ese nivel de competitivos son. Entonces, háblame de Chamo, háblame de esos jugadores, Pelegrín, Joel García, esa cohesión, y cómo es esa ética. Hablarte de mis compañeros, es decirte que son gente que respeta mucho su trabajo. Yo te estoy hablando de que el nivel de responsabilidad es bien alto. El nivel de entrega, de representar específicamente a los Caribes, que comienza a tener un significado, como te dije, desde las prácticas. Y Joel García, Pelegrín Vargas, Pedro Nieves, Anthony, Ezequiel,
Estamos hablando de una plantilla de jugadores que algunos son jóvenes, otros son un poquito más adultos, pero ya veteranos. Y veníamos un grupo más atrás de jóvenes que conocemos el juego, como Johan León, el colocador Diego Villafañez, que ya son un poquito más nuevos. Y esa gente nos conectó rápidamente. Mira, aquí no salimos a jugar, aquí vamos a salir desde el punto cero a buscar el campeonato. Y estaba ese mindset ahí. Con Chamo, acuérdate, Chamo estaba haciendo una transición de jugador a dirigente. Y haber ganado como jugador y de repente estar en la línea, teníamos momentos donde salía esa pasión de ese jugador. Sí, él quería también jugar. Me también, imagino. Por eso es la pregunta, ¿sí? Pero para mí fue un grande y pienso que será un gran dirigente. Conecta con nosotros el tema de esa misma responsabilidad, se viste de la misma responsabilidad que tiene el equipo. Nosotros trabajamos duro, un equipo que trabaja duro. Yo pienso que la diferencia el año pasado entre nosotros y muchos de los equipos fue la manera en que trabajamos. Pero lo que trabajamos detrás del telón. Claro. Horas de prácticas que eran bien intensas. Un trabajo bien arduo que sí dio el resultado y se vio, por lo menos en la parte regular del torneo, se vio bien aplastador. Era como que una maquinaria de un grupo de guerreros que salieron y esa gente de alguna manera eran imparables. Sí. En la final pues ya esto apretó un poquito más porque acuérdate, como te dije anteriormente, que hay una parte mental que es, yo diría, en juegos apremiantes se convierte en un 60-40. Uh-huh. Y es puntos de cierre. Hablar de una final es hablar de unos puntos de cierre de un juego normal. Pero la final, entonces, desde que el juego comienza, estamos hablando que todos esos puntos son de cierre. Todos. Sí, estamos hablando, bueno, de eso ustedes saben porque las dos finales han sido de 7 partidos. Han sido bien trabajados. Y curiosamente contra Chango, ¿verdad? La primera. Sí, la primera. Sí. Contra Chango y los Mets. Sí, estamos hablando de que llegamos a una final tan dura mentalmente que nadie pudo ganarle a nadie en su casa. Definitivo. Wow. Y lo que pasa, nosotros ganando el juego 2-0 en Guaynabo no podíamos cerrar. Ellos venían aquí a jugar contra nosotros y ganándonos en su casa, aquí no nos ganaban un set y tú dices, pero ¿qué pasa? ¿Cómo esto sucede? ¿Cómo esto sucede? Sí, y es el juego mental que te hace el voleibol. Y tú dices, wow, hay cosas que no me hacen sentido, pero es parte de lo que pasa en el juego. Mira, entonces, sí, Zumba. No. Entonces, si tuvieras que darle nota a la liga, ¿verdad? A la Liga de Puerto Rico, en su competitividad y nivel, ¿qué nota tú le darías y por qué? ¿Cómo? Mira, te digo que le puedo dar de un 10, un 7.5. Para no decirte que le doy un 8. Ok. Le daría un 8 cuando la liga se expanda un poquito más. Hay pocos equipos. Sí. Tienen 8 equipos este año y yo pienso que todavía quedan jugadores que se puede hacer un poquito más. Sí, ciertamente. Y para eso, entonces sumarle, es una opinión bien particular, tú sabes, porque igual estamos buscando el desarrollo del puertorriqueño, que eso también es importante. Claro. Pero si queremos tener una liga competitiva a un alto nivel como quizás se juega en Europa, pienso que podríamos sumar otros refuerzos. Ya. Actualmente jugamos, ¿cuántos refuerzos juegan? 2, 3. Un solo refuerzo por equipo. Pienso que si la liga de alguna manera pudiera sumar otros refuerzos, porque con la cantidad de equipos, pues las plantillas de nativos entonces se van a distribuir un poquito más. Sí, se distribuyen. Entonces ahí puedes traer 2 refuerzos a la liga. Ven acá, el año pasado su refuerzo fue Penrose. Jalen Penrose. Háblame de ese animal. Para mí ofensivamente un tipo que la tiene. Y así yo lo describo como tú lo describes. Justamente es un animal.
Y para la posición que él juega, pues eso es lo que se necesita. Eso Es definitivo, definitivo. Definitivamente. Pero sí, la liga, como te dije, para darle ese 9 o 10 de 10, necesita eso que te dije y otra parte que necesita es exposición internacional. Y Gracias. para eso, la liga necesita comenzar a verse, y no me gusta el tema de las comparaciones, pero tener la publicidad que tiene el BCN. 100% de acuerdo contigo. Lo hemos hablado muchas veces aquí. En las versiones podcast lo hemos hablado. Volver a la televisión. Acabamos de anunciar en la liga que la liga no va a ser televisada. Pienso que eso de alguna manera nos juega en contra. Y para mí, el año pasado y este año, la liga promete ser muy pareja y muy bien competitiva, claro. Pienso que tener esa exposición, porque esta liga no tiene nada que envidiarle a muchas ligas en Europa. De hecho, para mí tiene un gran nivel. Y como te dije, son un referente en Latinoamérica, porque aquí, Latinoamérica específicamente, hablamos de que Brasil tiene una liga. Argentina tiene una liga y aún así no es tan referente como la de Puerto Rico. Wow. Chile hace un torneo superior donde llevan jugadores, pero tampoco es tan referente como Puerto Rico. Pero después, cuando tú terminas de todos esos países que te mencioné y específicamente en el Caribe, ninguno de los otros países tiene una liga profesional. Wow. Pero podemos concordar contigo, Papi Bodega y yo lo hemos hablado en sin número de podcasts, inclusive en el podcast pasado o en el live, creo que fue Papi Bodega del domingo, hablamos de la reciente noticia que sacaban a la Liga de Voleibol Superior Masculina de la televisión local. Eso es nefasto, y yo sin miedo a decirlo. Conozco las razones, pero pienso que deben de hacerse unas negociaciones que de alguna manera beneficien a ambas partes. Pero definitivamente. La liga no puede salir de la televisión. Definitivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay ciertos argumentos de que necesitan que las canchas se llenen. Bueno, wow. Para tú vender un producto tienes que exponerlo. Tienes que exponerlo. Claro. Volvemos a la comparación anterior, que no me gusta hacer las comparaciones porque la diferencia está del cielo a la tierra. Pero el BCN sigue televisándose y las canchas siguen llenas. Qué duro. Sí. No, inclusive, si no se televisan en la plataforma de YouTube, en la cancha de esa gente le caben 3,000 personas, ejemplo. En YouTube hay 15,000 y 20,000 viendo esos partidos. Y pueden monetizar. Y monetizan. Viste, Papi Bodega, ellos monetizan eso. Eso sigue generando, eso son revenue. La Liga de Voleibol de Perú, además de que la televisa, para llegar a países como el nuestro, ellos lo que hacen es que la transmiten por YouTube, porque como nosotros no tenemos sus canales locales. Claro. Oye, YouTube es la plataforma de streaming más grande del mundo. Es la más que se ve, ¿sabes? Es algo, bueno, es increíble que lo que está pasando, que no sepan, que no hayan podido capitalizar en esa área. Definitivo. Pero ya estamos casi por terminar. Sí. Oye, hermano mío, ¿cómo tú te ves de aquí? ¿Cómo se ve Angel de aquí a 5 años, a corto y a largo plazo? ¿Cómo tú ves tu carrera deportiva? ¿Cuáles son tus planes que tú dices que te faltan por alcanzar? ¿Lo has hecho todo? Ha hecho mucho. Ha hecho mucho, pues exacto. Yo ya no creo que haya sido todo, pero como te dije, con la pequeña semillita que muchos... ¿Cómo te queda? Me imagino que te quedan unas olimpiadas me imagino que estarás buscando unas olimpiadas. Eso sería un gran sueño, claro. Sí, ahí total. Ahí te puedo decir que la página estaría casi completa. Wow. Total. Pero mira, tengo muchos sueños como persona, específicamente como un joven. Todavía pienso en terminar mis estudios. ¿Estás estudiando actualmente? Estoy estudiando actualmente porque cuando vine de República Dominicana para acá no me convalidaron mis estudios, allá estaba casi terminando mi carrera. Tuve que comenzar de cero. No me molesta decirlo en este momento porque ya estoy a un año de terminar. Pero en aquel momento fue un poquito traumante también. Sí, ya lo has superado, ya puedes hablar de eso tranquilo.
Sí, pero en aquel momento dolía un poquito. Nada, pues partiendo de eso, pues quisiera terminar esa parte. Como joven atleta y deportista, pues todo sueño de un deportista es llegar a unas Olimpiadas, volver a repetir posiblemente en algún mundial, en algún momento. Tenemos un próximo desafío en la República Dominicana, que son los Juegos Centroamericanos, de 26, revalidar una medalla como la que ya tengo, que sería o lograr nuevamente una medalla de oro o lograr la medalla de plata, que sería histórica en la República Dominicana. Y pienso que hay muchas cosas todavía que debo de hacer. Tú estás hablando, como te dije, desde mi pequeña casita de humildad, que es este cuerpo que tú ves aquí. Me gusta escribir. En algún momento quisiera escribir algo sobre mi historia, que como le dije, un pequeño resumen por encima. Las carencias fueron muchas. Hablarte de la muerte de mi papá y lo que eso causó en el deporte. Muchas cosas. A mí me gusta mucho la música. Puedo cantar en algún momento. ¿Viste? El pajarito nos dio buena info. En parte que utilizo como terapia antes de salir a jugar. Siempre utilizo la música como relajación. Y más que escucharla, me gusta cantar. Pues yo pongo ¿Y tocas algún instrumento? Fíjate. Tú tocas cualquier instrumento, yo sé hasta la nota que tú estás tocando, pero no sé tocar nada, porque es que el voleibol me quitó todo. O sea que el voleibol me quitó todo el tiempo. Mis compañeros de allá de cuando era más jovencito, que estaba en la iglesia y crecí en ese ambiente, como te dije, todos tocan varios instrumentos. Yo nunca aprendí a tocar nada porque yo llegaba tarde a los ensayos y en algunas ocasiones no ensayaba y me presentaba porque me enviaban la canción y yo la ensayaba por allá y yo ensayaba por allá y yo llegaba a cantar. Y no aprendí a tocar ningún instrumento más. Sin embargo, conozco bien las notas musicales, el tono en que yo puedo cantar, y así, pero qué duro. Y a los muchachos, específicamente los de aquí, de San Sebastián, con los que he tenido tiempo de compartir y vivir con ellos, dormir. Por ahí tengo bocinas, tengo karaoke. Sí, ya vimos montar el estudio en tu casa, un mini estudio. Hay días que hago transmisiones en vivo por ahí en Instagram. Mira para allá. Sí. La vena artística está ahí. Así que, Angel, antes de culminar, ya hemos conocido tu historia y apalancándonos de eso, ¿qué consejo tú le darías a estos jóvenes que tienen esa misma meta que algún día tú tuviste y ese sueño que ahora mismo tú estás viviendo, que es ese de ser libero, de ser deportista, representar a su país, ¿verdad? Ya vimos tu historia. Ahora, desde este lado, desde tu madurez, ¿qué consejo le das a estos chicos que vienen subiendo ahora? Mira, no te voy a vender sueños, te voy a decir en arroz y habichuela. De este lado del telón se sufre. De este lado del telón se pasan muchas. De este lado del telón se pierde más que lo que se gana. Wow. En referencia a juegos. Un deportista de el alto nivel, y te lo puede decir cualquier jugador, ha perdido más partidos que lo que ha ganado. Pero a la vez ganas tanto que aprendes a ver la vida de otra manera. El voleibol, por lo menos a mí, me ha dado mucho, por no decirte todo. Y cuando encuentras esa pasión, que es el mensaje que quiero conectar, descubre al joven que descubra cuál es esa pasión. Y específicamente si es en el deporte, ver cuál es ese deporte que realmente te llama la atención. Y dentro de ese deporte, buscar una necesidad, si lo tengo todo, porque y vuelvo a abrir el paréntesis para contestarte esta pregunta.
algo tan sencillo como tener unos buenos tenis en mi momento, yo no lo tenía. Y estamos hablando de una sociedad aquí en Puerto Rico que el niño no sabe ni siquiera jugar y el papá lo lleva con unas tenis específicas de voleibol a la cancha y nuevas. Y los lleva con una rodillera, por ese niño, además de que tiene las rodilleras y tiene los tenis, tiene un bulto. Que posiblemente, exacto, que posiblemente yo no lo tenía en ese momento. Pero si lo tienes todo, comienza a ver dentro de ese todo que tengo, ver una necesidad de por qué yo quiero ser. Y comenzar a buscar un referente, comenzar a aprovechar la tecnología, comenzar a ver videos, algo que te enamore realmente y te atrape en ese deporte. Cuando estés entonces en ese momento, disciplina. Mis compañeros dicen que yo soy bien vago, que posiblemente que yo no entreno como se debe de entrenar para jugar a este nivel. ¡Wow! Gracias a Dios. Pero mi consejo como siempre es que creen hábitos de disciplina, que entrenen, que haya una fortaleza mental. Para mí el deportista y más el que se perfila para jugar al alto rendimiento debe de leer bastante, estar conectado a la lectura. Para mí, como te dije, el voleibol es ajedrez con una pelotita y con un margen de tiempo para reaccionar. Si te decides por el voleibol, por el baloncesto, mi consejo es que hagan deporte. El joven que hace deporte se aleja de los vicios. El joven que hace deporte tiene una vida más sana. Tú aprendes a trabajar en equipo. Aprendes a ver la vida desde el punto de vista de que aún perdiendo se gana. Son tantas cosas que te enseña el deporte, disciplina, que para mí eso es bastante. Pero también desarrollan la pasión. Yo soy testigo de que yo puedo estar enfermo y yo voy a la cancha y me sano. Puedo tener un dolor de cabeza y llegué a la cancha y literal se libera el estrés que puedo estar viviendo, situaciones. El voleibol me ha salvado de muchas. Yo te puedo decir que el voleibol me ha salvado hasta de depresiones. Sí. Y estoy seguro que como yo, mucha gente lo ha vivido de cerca, y creo que como el voleibol otros deportes lo han hecho. Así que el deporte es la alternativa, creo que es la salida. Es lo único que nos permite a nosotros unir las banderas sin color, sin religión, sin fronteras. Y para mí el deporte lo es todo. El deporte para mí es el baluarte. Creo que es la bandera que debemos de levantar en Puerto Rico, en Latinoamérica, en el mundo, porque el deporte nos une a todos, como te dije, sin duda, sin distinción alguna, sin género, sin ningún tipo de discriminación. Wow, así que joven que nos estás viendo, palabras del corazón, palabras sabias, así que espero que las atesoren. Papi Bodega, creo que tienes una última preguntita final para ir ya acabando. Oye, sí, sé que la temporada está por comenzar, 6 de junio comienza el torneo. Eso está a la vuelta de la esquina. Dime, ¿qué mensaje quieres compartir con la fanaticada de Puerto Rico y República Dominicana que sigue tu trayectoria, que está a punto de verte? A la gente como siempre que nos apoye, específicamente a la gente del Pepino, que son que conectan con la pasión de lo que estamos haciendo. Esa gente le ha estado dando seguimiento a las redes sociales, a los movimientos, a las llegadas, a las salidas, y están conectados con nosotros desde siempre, porque vengan a apoyarnos. Nosotros como siempre, los guerreros del Pepino salen a darlo todo desde el día cero, y ya estamos ansiosos de que comience esta temporada, que como les dije, va a ser una gran temporada. Va a ser tremenda, un tricampeonato. Oye, le auguramos mucho éxito y sabemos que están trabajando duro. Los veo, esa cuenta de ustedes de Instagram es bastante, la lleva muy bien, muestran sus prácticas, ustedes en la práctica, que by the way, sé que están competitivos porque he visto como un 3x3, 4x4 que tú llevas subiendo varios días, como que están ganando. O sea, están compitiendo entre ustedes mismos.
Sí, siempre hacemos un juego de calentamiento, casi en la mayoría de las prácticas. Y eso es parte de lo que hace que nuestro juego mejore, porque somos bien competitivos. Aquí, y lo veo en cada práctica, cada balón cuenta. Una pelota pica y nos quedamos parados, pues todo el mundo tiene que tirarse porque lo hicimos mal. Sí, ya está. Así es que se crea la cohesión y la química, claro. Hay un tema de competitividad bien alto, como que estamos pepeando y es a muerte, en el sentido de que no puedes dejar picar el balón. Si estás fallando, como que viene un compañero y te lo dice de manera jocosa. Estás entrenando muy bien, ¿o tú crees que estás entrenando muy bien? Por no decirte que estás comiendo. Sí. Vale, que te exigen todos los días. Sí, eso es parte de Oye, lo mejor es que si no vas a trabajar, invéntate una excusa y no llegues. Mejor no llegues. Ya está, mejor no vaya. Ya, si llegaste, hay que trabajar. Tienes que trabajar. Wow. Así Oye, que papi Bodega, ¿dónde podemos conseguirte? ¿Dónde podemos? Tus redes sociales, seguro que sí. Mis redes sociales igualmente como mi nombre, Angel Mieses, por ahí en Instagram, por ahí en el llamado Facebook. Y nada, aquí tienen un servidor. De verdad estoy súper agradecido con ustedes que me hayan contactado. Ha sido un placer. Los voy a guardar por ahí en mi corazón. Gracias por tomarme en cuenta, tomar en cuenta la trayectoria que de repente ustedes han visto. Estás burlado. Como le dije, seguimos aprendiendo y de esto se trata. Sí. Mira, el placer realmente es de nosotros, Angel, que hayas sacado de tu tiempo un día como hoy, que es un día de práctica, y que puedas estar en nuestra plataforma. Yo creo que era justo, ¿verdad? Que tú pudieras contar tu historia tanto para aquí, para las personas locales, niños, jóvenes locales, más bien también, que me gusta siempre, ¿verdad? Hacer ese llamado como maestro de profesión que soy, pues me gusta, ¿verdad? Coger estas edades pequeñas y irlos llevando, ¿verdad? Y yo creo que tu historia era digna de contarla. Yo decía, este joven que, by the way, te vi el año pasado en la liga y yo, entonces, entre busca y busca, no encontré mucha referencia. Yo digo, no, él tiene que estar en mi plataforma. Así que qué bueno que estuviste aquí. El placer es nuestro, 100%. Así que, by the way, lo que tú necesites el equipo, esta plataforma es de ustedes. Ya tienes mi número personal. Lo que usted necesite, nos puede contactar por redes sociales, me llama mi número y esta plataforma puede contar con ella a ojo cerrado, Angel. De verdad, mil gracias y nada, a la gente que siga la plataforma de ustedes, me parece súper interactivo y como te dije, todo lo que pueda sumar a sembrar una semilla en un joven, a llevar un mensaje de que todavía los buenos somos pocos, pero quedan. Sí, quedan. Y que podemos transformar lo que de alguna manera está careciendo en nuestra sociedad, pues yo creo que sí, que debemos de llevar esa noticia positiva, porque todo lo que vemos a diario son cosas negativas en la juventud. Pero vemos muchos todavía que hacemos cosas positivas y buenas. Y eso es así. Que eso debemos de comenzar a promoverlo y qué bueno que desde su plataforma ustedes lo están haciendo. Gracias. Un millón. Así que, Angel, qué bueno que te tuvimos, un placer. Ya tú sabes, papi Bodega. Gracias. Nos vamos de aquí, pero antes le tengo que dar saber que nos puedes conseguir. Díselo, papi Bodega, díselo. Estamos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, YouTube, iHeartRadio y sobre todo en Audiomack. Ahí estamos. Dale like, suscríbete, comparte. Suscríbete. Para más contenido como entrevistas, highlight, en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitch, TikTok, en todas como PDF por PR. La Liga del Voleibol Superior Masculino arranca el 6 de junio. Desde el 6 de junio esa cobertura va a estar allí en nuestra página, en nuestras redes. Así que, papi Bodega, Angel, con eso nos vemos y chequeamos en la próxima. Angel Burlao, la tinta. La tinta. ¡Wow! Y va a ser doblete para Carlos Correa.
de la montaña. Adriana Díaz con la victoria. La Marta